Ya está, profe. Listo. Bueno, hoy vamos a hacer entonces un resumen y vamos a aprender a identificar viendo la fórmula. Simplemente tenemos que ver la fórmula e identificar qué tipo de sales. Hemos estado avanzando el tema de las sales inorgánicas y sabemos que existen dos tipos de sales principales que existen de las sales inorgánicas, que son las sales hidrosales y las sales oxisales. De estas sales hidrosales, sabemos que existen sales hidrosales neutras, ácidas, básicas y dobles, pero son hidrosales. De estas otras sales oxisales, también sabemos que existen neutras, ácidas, básicas y dobles. El objetivo de este ejercicio de repaso es poder observar la fórmula e identificar qué tipo de sales. ¿Quién me puede decir cuál es la sal que estoy marcando ahorita en la pantalla? Está de color celestito remarcado. ¿Sodio? ¿Qué tipo de sales? ¿Será sal oxisal, sal hidrosal, neutra, ácida, básica o es la doble? ¿Cuál será? Sal neutra. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Sal oxisal o hidrosal? Sal neutra. Oxi- Sal oxisal. Ya, sal oxisal neutra. Muy bien, Andiara. Muy bien, sí es una sal oxisal neutra. ¿Esta qué será? ¿Qué será este otro compuesto? ¿Qué tipo será? ¿Sal ácida, básica, doble? Tal vez será una sal neutra, será una sal hidrosal. ¿Qué será? ¿A qué tipo de compuesto pertenece? Si yo digo es un ácido, pertenece a un ácido, pero en este caso sabemos que es una sal. Pero ¿cuál de las sales? ¿Oxisal o hidrosal? ¿O neutra o ácida o básica o doble? ¿Quién me dice la respuesta? Le voy a dar 2 Sal puntos oxisal. extra. ¿Sal oxisal qué? Neutra. Ya, no. No, no. Básica. Ácida. A ver, ¿quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? ¿Quién ha hablado? Yo, profe, yo, profe, aquí estoy. ¿Ya? Yerko. ¿Qué era, Yerko? Es una sal oxisal básica. Excelente, muy bien. Sal oxisal básica. Bueno, lo que vamos a aprender ahora es reconocer a las sales neutras, ácidas, básicas y dobles. Si te muestran un montón de fórmulas, tú que ya has llevado química, tienes que saber identificar qué tipo de compuesto es al ver la fórmula. ¿Listo? Al ver la fórmula, tú debes saber a qué familia pertenece este compuesto. Entonces vamos a aprender a identificar primero esta que está aquí, que es de las sales oxisales. ¿Ya? Las sales oxisales se caracterizan siempre, recuerda esto muy bien, se caracterizan por tener al último oxígeno. ¿Ya? Puede ser la cantidad que sea de oxígeno, pero tiene oxígeno al final de su fórmula. ¿Qué más tiene para ser una sal? Recuerda que es la unión de un radical más un metal. Radical más un metal. Todas las sales se forman con radicales y luego se unen con metales. Todo esto es radical, esto también es radical que se une al metal. Radical, metales. Si te das cuenta, las sales habían sido la unión de radicales y elementos metales. Generalmente, siempre cuando veas 3 elementos y el primero es un metal, ¿ya? Si es elemento metal diferente al hidrógeno,
automáticamente este compuesto es una sal. Observo, primer elemento, metal, y aquí hay más de 3 elementos, ya veo 4, pero el primer elemento es un metal, es una sal. Veo aquí cuántos elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos estoy observando, pero el primero es un metal, es una sal. Veo aquí 4 elementos, los primeros 2 son metales, es una sal, grupo grande. Pero yo sé que de las sales oxisales que contienen oxígeno al final de su fórmula, al final de la fórmula, todas las sales oxisales tienen oxígeno. Existen sales neutras, ácidas, básicas o dobles. Y yo tengo que poder identificar cuál es de estas 4 es sal neutra, ácida, básica y doble. ¿Listo? Tan simplemente con el hecho de ver la fórmula. Bueno, voy a recordar el concepto de las sales oxisales neutras. ¿Listo? ¿Cuándo era neutro? Recuerda muy bien. Aquí vamos a hacer un recordatorio del elemento azufre. Cuando yo veo metal, aquí al final veo oxígeno y aquí veo un no metal al medio. Esto es radical más el metal. Quiere decir, fíjate, este 2 que está aquí, quiere decir que eso era la carga de este radical. Tú sabes que el sodio tiene más 1 y el sodio le ha pasado su 1 aquí. El radical le ha pasado su 2 ahí. Por eso esa es la fórmula de este compuesto. Recuerda muy bien que un radical neutro está formado por metal más radical, es una sal neutra. Entonces, eso es lo que primero voy a recordar. Toda sal neutra había sido metal más radical, hacen igual a ¿qué? A la sal neutra. Metal más radical, sal neutra. Entonces, este compuesto, yo voy a anotar de la siguiente manera, pertenece a una sal oxisal, porque tiene oxígeno neutro, porque es la unión de un radical con un metal. Ahora observaremos el segundo compuesto. ¿Qué tipo de compuesto será este? ¿Será una sal neutra, básica, doble? ¿Será una sal ácida? ¿Qué será este compuesto? Sabemos que es una sal oxidada. ¿Qué será? Neutra, ácida, básica, doble. Sí, sal doble. ¿Cómo se llama? Sal oxisal doble. Esta no, les cuento que no. Ya, pero ahí están los puntitos hace rato para Andiara. Vamos a poner en esta otra hojita los puntitos que se están ganando. Vamos a poner Andiara. Andiara de hace ratito tiene más 3. Y Yerko tiene también su 3. Yerko tiene más 3. Listo. Observa muy bien. ¿Recuerdas que había radicales acídicos? ¿Ve? Hemos avanzado radicales y habían radicales acídicos. Y los radicales acídicos era la pérdida de un átomo de hidrógeno del ácido. Quiere decir que este es un radical acídico. Siempre que veas solito al hidrógeno, sin un oxígeno al lado al hidrógeno, quiere decir que todo esto es un radical. Como era un radical acídico, quiere decir que ha perdido un hidrógeno y aquí le sobra el otro. ¿Ve? Este es un radical que le ha pasado su 1 al litio y el litio que tiene valencia de más 1 le ha pasado su 1 al radical. Y eso no escribimos, ¿verdad? No escribimos los intercambios. Listo. Así es la fórmula, sin poner
este ion porque ya se han intercambiado las valencias. Esta es la fórmula. Esto es un radical acídico. Como es un radical acídico, por la presencia de este hidrógeno al centro, vamos a decir que esta es una sal oxisal ácida. Porque siempre que haya un hidrógeno sin oxígeno al lado, en medio o al principio, la sustancia es ácida. El hidrógeno hace ácida la sustancia, ¿ya? Radical acídico más el litio. Entonces se han mezclado esos dos. Eso es una sal oxisal ácida. El siguiente, Yerko nos decía que es básica. ¿Por qué ha determinado Yerko que este compuesto es una sustancia básica? ¿Por qué razón será Yerko que esta es una sal oxisal básica? ¿Dónde está Yerko? ¿Por qué será una sal oxisal básica, Yerko? A ver, le vamos a preguntar a la, ¿dónde está Chanel? ¿Por qué será una sal oxisal básica? Eso Yerko nos ha dicho que es de una sal oxisal básica, pero ¿cómo determinar? ¿Por qué razón? Porque tiene oxígeno y hidrógeno. Por la presencia, no se olviden jamás, este nombre está bien Jesly, porque tiene oxígeno e hidrógeno, pero es por el ion oxidrilo. Recuerden que se llama esto ion oxidrilo, OH, que forma hidróxido, ¿se acuerdan? El ion oxidrilo está en el centro y ahí primerito hay un metal y aquí veo a un radical. ¿Se acuerdan que en las sales oxisales básicas sumábamos los que eran negativos? El ion oxidrilo siempre tiene carga negativa y el radical, dependiendo del elemento no metal, en este caso el azufre tiene valencias pares, como tiene valencias pares, tiene 2 de carga negativa. ¿Se acuerdan que sumábamos sus cargas? 2 más 1, 3, y eso le pasa ese 3 al potasio y el potasio su 1 aquí. La presencia de este oxígeno al medio en este compuesto que tiene 5 elementos hace que sea una sal oxisal básica. Listo. Es básica por la presencia de este OH. Entonces voy a señalar bien al OH. Por la presencia de este OH se le llama sal oxisal básica. Eso es una sal oxisal básica. Ahora, el siguiente compuesto, nota lo siguiente. Esto termina en oxígeno. Al lado del oxígeno hay un elemento no metal que es el azufre. Yo sé que es un no metal. El azufre tiene valencias de 2, 4, 6. Quiere decir que como veo al lado metales, esto era un radical que tenía carga negativa menos 2 porque las valencias del azufre son pares. Aquí sabemos que el potasio tiene más 1 y el sodio también tiene más 1. 1 más 1 serían 2 de los positivos y este 2 de los negativos le pasa a los positivos, ¿verdad? A los positivos le pasa su 2. Como ambos son pares, se simplifica y te queda 1, 1. Y la fórmula es como está así. Y la fórmula final es esta que están observando ahí. Esa es la fórmula final. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de esta sal que es una sal doble? Cuando existe 2 elementos metales juntos a la izquierda. Luego de ver 2 elementos metales juntos a la izquierda, observo que esto era radical, me doy cuenta, sal oxisal.
porque hay dos elementos metales, sal oxisal doble. Ahora observa la diferencia de la neutra, ácida, básica. La neutra es radical y metal nada más. La ácida, al centro está el hidrógeno. La básica tiene OH al centro. Claro, todos tienen primero metales, ¿no? La básica tiene OH, eso le hace sal oxisal básica. Y la doble simplemente tengo que observar dos elementos metales. Dos elementos metales y el radical. Fácil, ¿verdad? Un elemento metal y el radical. Un elemento metal, hidrógeno al centro, sal oxisal ácida, OH sal oxisal básica, dos elementos metales, sal oxisal doble. Facilito para identificar. ¿Listo? Bueno, como ya hemos observado las sales oxisales, ahora observemos a las hidrosales. Sabemos que hay dos grupos grandes de sales, las oxisales y las hidrosales. Ahora, tengo acá a estas hidrosales. ¿Qué diferencia notan de la sal hidrosal con la sal oxisal? ¿Qué tiene o qué no tiene la sal hidrosal? ¿Qué de diferente notan en ambas fórmulas? Que en las hidrosales hay azufre. No, algo, a ver, notan algo más. ¿Qué sería? Tienen no metales. Ya, ambas tienen no metales. Aquí está no metal, todos estos son no metales. Todos estos son no metales, esto también es no metal. ¿Qué más será? Algo, fíjate, un elemento tiene el otro y el otro no tiene un elemento. ¿Cuál será el elemento que se repite en todas las oxisales que no tiene las hidrosales? Observa el de la izquierda y observa el de la derecha. ¿Quién me dice? Por 3 puntos. A ver, vamos a ver. Gilmar, Tony. Recuperen los puntos que han perdido. ¿Dónde estás? Yadira, Laura Patricia. ¿Qué será lo que tienen estas sales hidrosales? ¿Qué tienen las sales oxisales o qué no tienen? Que las oxisales tienen oxígeno y los otros más hidrogeno. Ya. Cerca, más o menos. Está bien, pero Andiara, aquí te vamos a sumar más 1.5 por la mitad de la respuesta. Fíjense, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es de la diferencia notoria que tienen las oxisales en referencia a las hidrosales? Estas son sales hidrosales y estas son oxisales. Que en los Que todos son oxisales de la valencia. No. y en las hidrosales no. A ver, Jesly, otra vez. Que en las oxisales se repite el óxido de azufre y en las hidrosales no. No tanto, Jesly, no es eso, pero vale tu intención de análisis. Vamos a ponerte más 1. No son esos, pero estás cerca. Andiara nos decía correctamente que estas tienen oxígeno, dice. Pero ya ha dicho aquí hay ácido, azufre y hidrógeno, ¿qué ha dicho? No, fíjate que son diferentes elementos. Este es flúor, este es azufre, este es selenio, este otra vez es azufre. Las sales oxisales siempre tienen oxígeno al final. Recuerden, eso expliqué primerito de las sales oxisales. Para identificar a una sal oxisal, si ves un elemento metal primero, al final siempre tiene que tener oxígeno cuando sean más de 3 elementos. Cuentas los elementos. 1, 2, 3. El del último es oxígeno y el primero es metal. Y el del medio yo sé que es no metal.
Esto es una sal oxisal porque termina en oxígeno y está con un metal. Tiene oxígeno. Este elemento de azufre le puse al azar, podía poner teluro, nitrógeno, podría poner fósforo, ¿ya? Eso no es una constante, es un ejemplo nada más que he puesto de diferentes fórmulas. Hay cientos de fórmulas salinas. Entonces ustedes se tienen que dar cuenta que termina en oxígeno y empieza en metal. Es una sal oxisal por la presencia de oxígeno. Su nombre oxisal lo debe al oxígeno, ¿ya? Pero ¿por qué será una hidrosal ahora estas otras sales? Hidrosal. No contienen las hidrosales para nada oxígeno, no tienen oxígeno. ¿Ves oxígeno? No, aquí yo veo el ion oxidrilo, es esto. No tiene oxígeno al final. Como no tiene oxígeno al final, esto es una sal hidrosal. No tiene oxígeno al final y veo metal primero. No hay oxígeno al final y veo a metal primero. Pertenece al grupo de las sales hidrosales. Ahora, el primero, ¿cuál será? ¿Será una sal neutra? ¿Será una sal ácida, doble o básica? Porque recordemos que las sales hidrosales también existen sales neutras, ácidas, básicas y dobles. Si observamos bien la fórmula, nos vamos a dar cuenta que el flúor, en este caso, para las hidrosales, está actuando con su valencia de única de -1. Esa va a ser nuestra ayuda a memoria, ¿ya? Fíjate muy bien, vamos a indicar lo siguiente. El flúor es un elemento no metal, su única valencia es -1. Todos los elementos de aquí, cloro, bromo, yodo, astato, tienen valencia negativa de -1. Como no hay presencia de oxígeno, si no hay presencia de oxígeno en la fórmula, quiere decir que están utilizando su valencia negativa. ¿Ya? Esa va a ser nuestra memotecnia. ¿Ya? -1 y el litio tiene +1. Intercambian valencias y esta es la fórmula. Cuando se junta, hemos dicho, metal más un radical, se forma una sal neutra. Metal más el radical fluoruro está formando una sal. Como no hay presencia de oxígeno, le voy a llamar sal hidrosal neutra. Listo, es una sal hidrosal neutra. Observo el siguiente compuesto, ¿ya? Voy a observar el siguiente compuesto, este compuesto, y observo lo siguiente. Aquí hay azufre y aquí hay hidrógeno. ¿A qué me recuerda esto? Era un radical acídico. Un radical acídico proveniente de ácidos hidráceos. No hay presencia de oxígeno. Quiere decir que este ácido sulfídrico ha perdido un átomo de hidrógeno. Recuerda esto. Sabes que el azufre tiene valencia negativa -2. Y el hidrógeno tiene, en este caso, +1. Hidrógeno con el azufre han intercambiado valencias. El azufre su 2 le pasaba aquí y el hidrógeno su 1. ¿Qué pasaba para ser radical acídico? Perdía un átomo de hidrógeno y se convertía en hidrógeno y azufre, pero elevado a la pérdida de un ion, que significa que le hemos quitado un átomo de hidrógeno. Este era el radical acídico, de eso estamos hablando. Cuando tú veas en una fórmula salina que tiene metal primero y luego ves al elemento no metal, tienes que darte cuenta que es un radical. Cuando ves un elemento metal al principio y al final un no metal y al medio ves hidrógeno, este hidrógeno, la presencia de este hidrógeno sin oxígeno al lado, quiere decir que es una sal ácida.
sal hidrosal ácida. La presencia de hidrógeno nos dice que es ácida. Ahora, ¿qué será este otro compuesto? ¿Qué hemos dicho al otro lado? La presencia de OH, ¿qué lo hace? Lo convierte en básico. Eso, muy bien. Sal hidrosal básica. Listo, por la presencia de ese OH. Entonces, todas las sales hidrosales básicas tienen OH al centro. Esa es su característica de las sales hidrosales básicas, la presencia del OH. Ahora vamos a identificar esta cuarta fórmula. Nota lo siguiente, el primero es no metal, el primero es metal y el segundo también es metal. Son dos metales. Esto es lo que lo hace. ¿Qué tipo de sal sería? ¿Cuál nos falta? Sal hidrosal doble. Eso. Es una sal hidrosal doble porque tiene dos elementos metales. Al tener primero dos elementos metales unidos a un elemento no metal, quiere decir que es una sal hidrosal doble. Y doble se debe a los dos elementos metales que tiene. ¿Listo? Así de sencillito. Fíjense que viendo ya sabes cuál es neutra, cuál es ácida, cuál es básica y cuál es doble. Simplemente al ver yo me voy a identificar a qué familia pertenece la fórmula. Y ese es el principal objetivo de las sales. Tenemos sales hidrosales neutras, así vencido sin oxígeno, ninguno de esos tiene oxígeno, es una hidrosal. Neutra, simplemente radical más metal. Ácida, al medio está el H, es una sal hidrosal ácida. OH básica, dos elementos metales, doble. Lo mismo para las oxisales, pero las oxisales todos tienen oxígeno al final. Pueden tener 2, 3 átomos de oxígeno. Puede ser cualquier no metal que esté unido al oxígeno, pero la presencia de este oxígeno al final le hace una sal oxisal. Neutra porque es radical con metal neutro. Ácida, la presencia de hidrógeno igual que en las hidrosales. ¿Ve? Sal oxisal ácida, este OH significa sal oxisal básica, dos metales, doble. Lo mismo que en las hidrosales. Simplemente diferenciamos por la presencia de oxígeno a las oxisales de las hidrosales. Listo. Bueno, ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios. Voy a cambiar algunas cosas de acá. Listo. Voy a poner estos ejercicios y bueno, se van a ganar 5 puntos aquellos que terminen de... Voy a mezclar los tipos de sales. Ustedes tienen que saber si es una hidrosal, si es una oxisal, será neutra, ácida, básica o será doble, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí facilito. Listo, está facilísimo.
Listo, son 5 ejercicios. Adelante, 5 puntos. Lo mismo, ¿qué tipo de sal será? ¿Será sal hidrosal? ¿Será sal oxisal? Y aquí abajito les voy a dejar el ejercicio, el ejemplo que hemos hecho. Ahí está. Esos son los puntos que se han ganado sus otros compañeros. Espero que ustedes se ganen también. Sal será oxisal, será hidrosal. Adelante, empezamos con la misión entonces.